En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, bacteriología, penitenciaría, criminología y medicina forense políticas. Cada día más especialidades, porque de verdad la cloaca, esta que está aquí atrás, cada día se desborda más. Bienvenidos a Fuera de Orden. Como toda la noche les saluda Daniel Lara Farías. De lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno. Sábado y domingos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias por estar de vuelta. Gracias en especial a todos los que se siguen suscribiendo a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Con la suscripción que hacen todos los que me hacen, todos los que tienen a bien sumarse al equipo porque forman parte del equipo realizador con su suscripción de no más del costo de un café al mes que hacen a través de la plataforma Patreon, me permiten seguir haciendo crecer este programa y por supuesto seguir haciéndolo y mejorándolo e inventando cositas nuevas que por ahí poco a poco se van a ir viendo. Gracias por su suscripción y seguimos. El tema del demonio Saab, del ladrón Saab, del choripán Saab, que no solamente robó, que no solamente es que robó, sino que ayudó a establecer un mecanismo de sumisión a través del hambre llamado CLAP, y esto hay que repetirlo una y otra vez. No estamos hablando de un delincuente que se robó unos reales nada más. Estamos hablando de un tipo que se agarró unos reales de un mecanismo que ya era delictivo en su instalación, que era el famoso CLAP, es decir, el reparto de comida a los más necesitados a cambio de su adscripción política. Además de eso, algo importante que me decían en estos días y que a mí se me da, o sea, la cosa es tan grande que a veces a uno se le pasan cosas. El mecanismo del CLAP es como una centrífuga de delitos, de robadera. En cada paso hay una robadera. En primer lugar, les daban dólares preferenciales, es decir, le daban dólares a 4.30 para comprar. Le daban dólares a 4.30 cuando el dólar estaba en la calle en 200 bolívares por dólar, ¿no? Uno. Le daban dólares a 4.30 le daban 34 dólares a 4.30, 34 dólares a 4.30, vayan sacando cuenta. 34 dólares vendidos a 4.30, ¿ok? Para comprar unas cajas que en realidad no valían 34, sino que valían 10. Los tipos le metían sobreprecio a la caja, recibían dólares preferenciales para comprar las cajas, pero cuando se la vendían a la gente, no se la vendían a 34 dólares, se la vendían a mucho más. Es impresionante. Todo el mundo robaba en el camino. Todo el mundo robaba en el camino. Por eso es que hay tanta gente defendiendo a Saab. O sea, obviamente, tiene que salir a defenderlo. Así lloren sin lágrimas como la mujer, ¿no? Pero tiene que salir a defenderlo. Es una cosa obvia, es una cosa lógica. Si todos estaban robando allí. Cuando usted ve a esas señoras del Consejo Comunal de no sé cuál zona de Venezuela, que diciendo lo que pueden ahí, bueno, él nos estaba buscando la comida y tal, y diciendo tonterías. Yo no creo que ni las hayan amenazado, ni mucho menos. Yo creo que ellas están de verdad convencidas. Esa señora, esa pobre señora que se lo ve, yo creo que ella está de verdad convencida de que ella tiene que defender a Saab, porque ella es una de las bichas del Consejo Comunal encargada de someter a sus vecinos, una psicópata de barrio, una psicópata de urbanización, una psicópata de cuadra, una psicópata de edificio o de calle.
encargada de someter a sus vecinos con la caja de clave para ganar espacio dentro de su parcela de poder, que es su calle o su barrio o su urbanización o su edificio o su sector. ¿Y cuál es su parcela de poder? Bueno, tener más comida, tener un poquito más de recursos, que le den gasolina para bachaquearla, que le den algunos dolaritos por ahí para redondearse y para bandearse. Es decir, estar por encima del promedio, estar dentro del rango de los privilegios, estar dentro de los rangos de privilegio. Así sea el primero y poco a poco ya ascendiendo al segundo, pero tener más que los demás y someter a los demás. Porque eso es el chavismo. Una banda de aprovechadores, unos tipos que ven a los demás seres humanos como escaleras, como escalones, los van pisando para subir. Y en el camino, siempre, el que está pisando a otro, en el chavismo, siempre están pisando a otro para subir. Pero el que está pisando a otro para subir, mientras va subiendo, va lamiendo botas. Y a veces lame otras cosas. Es impresionante el nivel de infamia, el nivel, bueno, terrible. Estas cosas, uno a veces podría pensar que, bueno, que esto es una cosa de malandros, de malandritos y tal. Y además de eso tenemos un grave problema. Mire, y me voy a extender un poquito en explicar esto. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar de recién graduadito, ¿cuánto tendría yo? 23 años. Como 23 años recién graduado, mi primer trabajo fue en la administración pública. Y yo recuerdo cómo el hecho de yo de ser un profesional con título universitario, creaba como una cosa en la administración pública donde entonces es el licenciado o la doctora y la secretaria. Entonces hay como una separación de una cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo rápido me di cuenta que ese pedestal de el licenciado no servía de nada frente al desconocimiento que yo tenía de el trabajo específico de la unidad donde yo estaba trabajando. Que las que sabían ese trabajo de verdad eran las secretarias. Que estaba siempre dispuesto a ayudarte una persona que quizás no tuviese un título universitario, pero que reconocía cuando una persona quería aprender y no aprovecharse. Y cuando la primera vez que yo me di cuenta de eso, o sea, que fue bastante rápido que yo me di cuenta, que quienes me ayudaban eran precisamente las secretarias a las que yo iba y les pedía ayuda, el personal administrativo, o sea, que yo iba, inclusive la señora que limpiaba, yo le preguntaba, porque me sentía perdido en la cosa, entonces le decía, no, mire, y lo orientaban a uno en cualquier cosa. Yo ahí me di cuenta de que eso que me decía mi abuela, de que el título no hace gente, era verdad. O sea, yo sabía que era verdad, pero lo sentí en carne propia y dije, esto es lo que me decía mi abuela. Mi abuela siempre me decía, mi abuela María, siempre me decía y nos decía a los nietos que habíamos ido a la universidad, hijo, pase por la universidad y que la universidad pase por usted. Para que no digan que este pasó por la universidad y la universidad no pasó por él. ¿Eso qué significaba? Eso significaba, ¿okay?, que si usted fue a una universidad y usted se formó, usted a la formación que le dieron en la universidad debería unir los valores que le enseñaron en su casa. ¿O es que acaso porque usted tenga un título universitario, entonces usted no va a dar los buenos días a los demás? Porque ustedes no tienen título y yo sí. Dar los buenos días, el buen trato a la gente, el considerar a la gente, el mantener la humildad, todas esas cosas. Eso es algo que es difícil para algunos. Y lamentablemente, gente que tiene el título universitario, gente que no lo tiene, considera que es más, que alguien es más y que es superior porque tiene un título universitario y que por eso es incólume y por eso es impoluto. Y además de eso, en Venezuela tenemos el problema del clasismo, donde es muy fácil. Nosotros nos burlamos o criticamos el racismo en los Estados Unidos, que es bidireccional, porque entonces hay un racismo de el que es negro hacia el que es blanco y del que es blanco hacia el que es negro,
Por supuesto que es mucho más difícil y mucho más terrible el racismo del blanco al negro porque los negros son minoría. Pero eso no quiere decir que no haya racismo de negros hacia blancos y de negros contra otra minoría. Contra asiáticos, bueno, vimos ahora las cosas que se vieron en los Estados Unidos con los casos de violencia contra la población asiática. En Venezuela tenemos un clasismo, somos clasistas. Entonces en Venezuela es fácil ver que las descalificaciones son llamar a la gente, dirigir el ataque a la gente en función de su origen social. Y no es algo que haga el que tiene contra el que no tiene. Es algo que es generalizado. Entonces así se descalifica a una persona, ese marginal, ese tierrúo. Hay un término que se utiliza y que la gente no se da cuenta e inclusive niega que el término sea racista, pero lo es. Decirle a alguien no, porque eso es Nietzsche. E inclusive se ha convertido la palabra Nietzsche en los que la usan en el referente para decir que algo es malo, que algo no sirve, que algo es chabacano. Eso es Nietzsche. Pero Nietzsche es una forma de decirle negro a la gente, es la forma que hay en las Antillas de hablar de la población negra. En las Antillas, y entiendo que en Colombia está el grupo Nietzsche. Pero tiene una connotación racista. Eso es Nietzsche. No, pero yo no soy racista. Pero también está la descalificación al cifrino. No, porque eso es un cifrino. Es un cifrino. Ay, no, ese que habla mandibuleado. Niño rico, hijo de papá. Nosotros nos hacemos mucho daño los venezolanos con eso. Nos hacemos muchísimo daño. Muchísimo. Y no nos damos cuenta. ¿O es que acaso no es clasista esa expresión donde se establece que fulano no es ladrón, él no tiene necesidad de robar porque él es rico de cuna? ¿Qué estás queriendo decir? Que si es rico no roba, robaría si fuese pobre, porque el que roba es pobre. Entonces, esas taras que nosotros tenemos en nuestra nacionalidad son las que crean situaciones como las que estamos viviendo con este bicho Saab y con el chavismo, que se alimentó de todas esas taras. Entonces resulta ser que si es universitario no es ladrón. El licenciado, el doctor, no. No, él es UCBista, era egresado de la UCB, egresado de la Católica, egresado de la Metropolitana, se graduó en la Sorbona, Harvard. Y prueba de eso, el principal colaborador de Alex Saab en los Estados Unidos. Lo vamos a ver a continuación. ¿Quién era? Hay un profesor. Chico, pero qué cosa. Mírame esto. ¿Eh? El profesor Bruce Bagley terminó siendo cómplice de Alex Saab. Y entonces queremos ver su historia para que ustedes vean que, como decía mi querida abuela, que sí, no sabía leer ni escribir, pero tenía la sabiduría de los campesinos y del que, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y decía cosas que en realidad son verdad. ¿Quién es este señor? Este señor era director y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, en Florida. Incluso al ser experto en los esquemas de lavado de dinero, era consultado frecuentemente por entes legales y académicos. Por ejemplo, ofreció sus conocimientos a la prensa en distintos casos llevados a tribunales, escribió un libro sobre el tema y hasta testificó ante el Congreso de los Estados Unidos. Alejandro Marcano me contó, y hoy vamos a hablar con Alejandro, pero Alejandro Marcano me contó que él lo entrevistó en varias ocasiones, que era una persona que cuando él trabajaba, entiendo que en La Voz de América, era un experto que era con frecuencia consultado, muy querido por la prensa. Era un experto en la materia de legitimación de capitales. ¿Y qué pasó? ¿Por qué terminó este señor? Bueno, este señor es una eminencia en temas de lavado de dinero o legitimación de capitales y tráfico de drogas. Se desempeñó como consultor experto para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De las Naciones Unidas, imagínese usted. Para el gobierno de los Estados Unidos y para varios gobiernos en América Latina. Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá y México. Yo creo que hay que buscar el rastro de ese señor en esos países. Yo lo haría, señores autoridades de Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá y México. Yo lo haría. En temas de tráfico de drogas, lavado de dinero y seguridad pública. Sin embargo,
El experto fue acusado en 2019 de lavar dinero y de estar relacionado con el caso de Saab. ¿Y qué pasó? Pues el señor Bagley fue capturado a finales de 2019 por estar vinculado con operaciones que le habrían permitido a Saab blanquear $2,5 millones de dólares provenientes de Venezuela. Vean la cifra, $2,5 millones de dólares. Cualquiera podría decir, oye, pero eso es hasta poquito. Sí, puede haber sido $2,5 millones, puede haber sido $2,000, pero si lo hiciste ilegalmente te cae la ley, como debe ser. Aunque inicialmente se declaró inocente, en sus cuentas bancarias quedaron los millonarios movimientos que recibió desde Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Quedó incluso el rastro de al menos $250,000 para su beneficio. Es decir, le cobró algo así como el 10% de comisión por hacerle la vueltica. Lo agarraron rapidito. Claro, eso es lo que le han encontrado. No sabemos si hay más, porque si era un experto, probablemente hizo más. Lo que no quedó claro es por qué, si tenía conocimientos tan avanzados sobre el blanqueo de capitales, Bagley dejó pistas sobre sus operaciones. Pues en junio de 2020 le tocó negociar con la justicia de Estados Unidos y declararse culpable de sus acciones. Pero la pregunta es interesante. ¿Cuándo y cómo empezó todo? En 2016 aparecieron las primeras operaciones irregulares en su cuenta bancaria particular, lo cual estaba asociada a su negocio de consultoría Bagley Consultants Incorporated. Oh my goodness. Pero, según medios de comunicación, desde noviembre de 2016, es decir, casi 6 años, Bagley comenzó a recibir giros sospechosos de $200,000. Luego, en noviembre de 2017, la cuenta recibió depósitos mensuales de una empresa de alimentos y otra ubicada en Suiza, que utilizaba el nombre de una empresa de gestión de patrimonio con sede en los Emiratos Árabes Unidos. La cuenta fue cerrada por actividad sospechosa en octubre de 2018, pero el profesor decidió abrir una cuenta nueva, porque el tipo tenía ganas, pues, de echarle piernas a la cosa. Finalmente, según un medio internacional, el dinero provenía de un colombiano que sería Jorge Luis Hernández, alias Boliche, un narco, quien es el que conecta al profesor con Saab. Así pues, la acusación revela que el profesor participó en toda la trama, sabiendo incluso que los fondos eran productos del soborno y la malversación de recursos robados a los venezolanos. Es decir, este sujeto sabía lo que hacía y sabía para quién trabajaba. No fue un accidente. Finalmente, la acusación que cursa contra Bagley es de lavado de dinero y de conspiración para cometer lavado de dinero. En junio de 2020, se declaró culpable ante el juez Jet Rakoff, pero la lectura de su sentencia ha sido pospuesta y se espera que se haga el próximo 16 de noviembre de 2021. El profesor logró blanquear $2,5 millones relacionados a la trama de Saab. Que se sepa. Esto, por supuesto, nos da para mucho, ¿no? Nos da para mucho porque si nos ponemos a ver, uno se pregunta, ¿qué era lo que este señor hacía en realidad? ¿Le hacía el trabajo de legitimar los capitales o le daba asesorías para que él lo hiciera y lo que recibiera simplemente un pago? Si lo que hizo fue, o las dos cosas, ¿no? De repente empezó asesorando y después dijo, déjame hacerlo yo mismo, porque se cebó. Digo, y así cobro más, ¿verdad? Quizás hubo también algo de vanidad, porque el señor dijera, yo soy el experto, yo puedo hacerlo sin que me detecten. No hay crimen perfecto. O quizás simple y llanamente, el señor, como dicen por allí, le llegaron al precio. Y sus valores, o la ausencia de ellos, o sus antivalores, le permitieron caer en eso. Y usted dirá, bueno, ese tipo va a negociar, le van a quitar los reales y va a salir, se sale dentro de 2 años. Sí, sale dentro de 2 años. ¿Y quién lo va a contratar ahora? ¿Dónde va a dar clase?
¿Dónde va a ejercer? Ya perdió todo el prestigio. Este tiene que ya trabajar en un McDonald's y de limpiador donde no lo vean, no lo reconocen. Ay, tú eres el profesor. Entonces, para los que creen que no, imagínate, esos bichos nada más, bueno, le quitan todos los reales, pero los dejan libres. Entonces, ¿para qué sirve? Le quitan todos los reales, los dejan libres. ¿Y de qué van a vivir después? ¿Quién va a hacer negocio con ellos? ¿Quién les va a permitir? ¿Van a poder regresar a su país en caso de que no sean de los Estados Unidos? Y si regresan a su país, ¿en qué condiciones regresan después de haber echado paja a todo el mundo? O sea, esas son cosas para pensar. No, pero es que eso tiene real escondido. Y en cualquier movimiento o tú crees que eso no lo van a vigilar más nunca. Cualquier movimiento raro que haga lo va a hacer caer otra vez. Y si después de haber llegado a un arreglo y después de haberle dado unos beneficios, el señor vuelve a caer preso, ese no sale más nunca. A nunca. Digamos que este personaje es uno de los que más información ha dado sobre Saab y no es casualidad que Saab haya caído preso y que haya habido tanto afán. Evidentemente, de Saab saben todo, absolutamente todo, hasta el mismo detalle. Y la defensa de Saab tiene un grave problema. Saab parece que le respondía a los intereses de Maduro, pero ha aparecido en medio del camino un personaje capaz de tumbar los argumentos de la defensa y los argumentos del propio régimen, que colocaban a Saab como un diplomático. ¿Quién es el sapo que en este momento le está tumbando la argumentación a la defensa de Alex Saab? Nada más y nada menos que Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo con detenimiento, vale la pena. Está en Venezuela desde hace unos cuantos años, como 12 años, 10 años, trabajando con el gobierno venezolano en lo que él sabía hacer bien, que era el rama comercial. Invirtió. Lo primero que hay que decir es, lo primero que hizo no es venezolano. ¿Ok? Lo primero que hizo Diosdado Cabello fue tumbar el primer argumento. El argumento de que Saab es venezolano. No es venezolano. Ya está claro, ¿no? Ya está claro. ¿Qué más dice? Aquí en Venezuela, hace como 12 años. Luego, cuando las cosas se pusieron duras, que es donde uno pulsa quién es quién, cuando las cosas se pusieron duras, el señor Alex Saab fue uno de los pocos que dijo presente. Eso tiene un mérito y hay que reconocerlo. Y fue uno de los encargados de burlar, porque ese es el término, de burlar todas las persecuciones al imperialismo contra la patria. Y fue capaz de traer a Venezuela hasta gasolina. Fue capaz de traer a Venezuela hasta gasolina. Burlando el imperio. Es decir, el señor era el encargado de que el régimen violara las sanciones colocadas en contra del aparato criminal del régimen. Eso era lo que hacía. Y el señor Diosdado está echándole paja a Alex Saab. ¿Por qué? Porque está diciendo todo lo que hacía. Yo no creo que esta intervención de Diosdado se le haya chispoteado. Yo no creo que esto sea, se le salió. No, eso no fue lo que él quiso decir. No, el señor le echó el pajazo. Le echó el pajazo completo. ¿Qué más dijo? Vamos a ver. Medicina, alimentos. ¿Que le pagaron? Sí, claro. Claro. Pero es que a cualquiera se le podía pagar. El problema es que no todos querían, o mejor dicho, muy pocos querían cumplir ese rol. Ajá, a cualquiera se le podía pagar. ¿Y con qué le pagaron? Si supuestamente el país está en quiebra gracias a las sanciones. Lo que pasa es que nadie quería, claro, porque era ilegal recibir el dinero que ustedes tenían para hacer lo que querían hacer. Yeah. Un pajazo tras otro, un pajazo tras otro. En la fiscalía deben estar saltando en una pata con esto. Pero muy pocos, con la mano contados. Y puso su cara y sus empresas. El imperialismo dijo, no, yo tengo que cobrársela. Ay, pobrecito. Una víctima del imperialismo. Puso su cara, puso sus empresas. Claro, puso su cara y puso sus empresas porque era un empresario, no un diplomático. Tú lo estás diciendo, no yo. Ay, Dios, a mí me encanta cuando hablo de Dios. Y se ha portado mejor que muchos
que habiendo nacido en Venezuela son unos traidores a la patria. Ay, 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 ¿con quién es eso? Otros que habiendo nacido en Venezuela. Eso no es con Maduro. Eso no es con Maduro. Eso no es con Maduro. Uy, cuando se ponen, viste que se juegan pesado, ¿no? Estos bichos se juegan pesado. Vamos a ver. Se ha mantenido firme. Él y a su familia también perseguida. Lo agarraron contra su esposa, contra sus hijos. Murió su papá, su mamá. Una persecución absoluta. Es el imperialismo actuando. El imperialismo no tiene compasión de nada. Pero se murió su mamá y se murió su papá. Los mató el imperio. La gente se muere. La gente se muere. Lo normal es que los hijos veamos morir a nuestros padres. Que quisiera que nos duraran toda la vida. Bueno, pero en algún momento se van a morir. Eso fue culpa del imperio también. No me diga usted. Son sus objetivos. Son sus objetivos. Por eso hoy Alex Saab es más patriota venezolano, menos que esos que han pedido invasiones a Venezuela. Ay. Esto es como para que aparezca Cantinflas y le diga, no me defienda, compadre. Y puede haber quienes les guste o no les guste, él tiene todo el derecho a defenderse. Todo el derecho a defenderse, y más contra el imperialismo, pues, que es el que actúa, el que creyó que la cosa era que las autoridades de Cabo Verde estaban haciendo un operativo. No, fue una orden de Estados Unidos. Por eso es que está en Estados Unidos. Por eso fue que lo secuestraron y se lo llevaron para allá. A pesar que el mundo entero opina que es un exabrupto. El mundo entero. Disculpen, ustedes no son tan importantes. Ustedes no son tan importantes. Los que estamos en otras partes del mundo, que no es Venezuela, que no es Latinoamérica, y que tenemos la dicha de leer el periódico, las noticias todos los días, sabemos que eso del mundo entero, el mundo entero ignora el 99%, el 99,99% del mundo ignora quién es ese señor. Así que vamos a dar la comiquita, sí, vamos a dar la comiquita. A pesar que el mundo entero está claro que el imperialismo no respeta ningún ordenamiento internacional. Ah, no, claro, porque ustedes respetan tanto las normas, ustedes son tan respetuosos de las normas, tan respetuosos de las normativas internacionales y nacionales, de las normas que ustedes mismos hicieron, las violan todos los días. En fin, a mí me parece verdaderamente claro, y tengo que volverlo a decir. El chavismo es una organización del crimen transnacional. Y tanto lo es que solamente se les ve pegando carrera cuando ocurre algo como lo que ocurrió con Saab. Cuando a los tipos se les pide, se les lleva para el camino de la negociación, cuando se les participa en sus elecciones, cuando pierden una elección, ellos eso no les da ni coquito. No les da ni coquito. Pero cuando se actúa contra ellos, desde el punto de vista policial, militar y judicial, allí se trastocan y empiezan a cometer errores. Porque es allí donde los golpea, porque son unos malandros. Si tú agarras al malandro, entonces el malandro del barrio o el malandro de la urbanización, ¿verdad? Lo llevas, no, y le metes una caución para que no se acerque a ti y tal, entonces, y todo aquello, no, y vamos a hacer una reunión de vecinos para que no le hablen, tal, eso el malandro no le va a hacer nada. Pero cuando al malandro le llega un policía, le tumba la puerta, lo saca, arrastras y lo mete 3 días en un calabozo, ahí él va a entender. Así pasa con el chavismo. Por eso, amigos míos, es que estamos viendo a una oposición falsaria y prostibularia, cada vez más falsaria y más prostibularia, caminando el camino electoral construido por ese régimen criminal para hacerles el coro, porque esa oposición falsaria y prostibularia no es otra cosa que el cortafuego que protege, que el campo minado que protege a estos bandidos. Por eso es que usted busque las declaraciones de estos tipos que están siendo candidatos en esas elecciones falsarias, hablando y usando el tema de la cárcel de Saab, de la muerte, del asesinato de Baduel, de la extradición del pollo. Esos temas que tan duro le están dando al chavismo, ellos no lo utilizan en una campaña. Esta es la campaña más light que yo veo. Los opositores están haciendo campaña contra ellos mismos. Uzcategui contra Ocariz, Ocariz contra Uzcategui.
Falcón contra Florido, Florido contra Marquina, Marquina contra Falcón. Rosales contra el otro, pero contra el chavismo nada. Porque en realidad la competencia es para ver quién llega de segundo después del chavismo. Porque ellos lo que quieren es ver quién es la primera minoría dentro de la oposición falsaria para cobrar después, para decir, bueno, el chavismo ganó con 500,000 votos, pero yo saqué 5,000. Los demás sacaron 100. Por lo tanto, yo soy el líder de la oposición. Empeñados en ser cabeza de ratón. O cabeza de rata, porque lo que son es una rata, pero bueno. En el siguiente segmento vamos a conversar sobre todas estas barbaridades hechas por la oposición falsaria con Alejandro Marcano, porque a estos tipos hay que revisarlos día a día para ver por dónde caminan. En el próximo segmento con Alejandro Marcano, vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la